Estamos en 2 Pedro capítulo 3, hermanos. El mensaje es una pregunta, el título de ese sermón es una pregunta. ¿Por qué es Dios tan paciente? ¿Por qué es Dios tan paciente? 2 Pedro capítulo 3, vamos al versículo 9, el título general, ¿por qué es Dios tan paciente? Y algún pecador, por favor, leyendo en voz alta, 2 Pedro 3, versículo 9. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? El 9, el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la vida. Ok. Muchas gracias, hermana. La hermana, por cierto, me regaló esta mañana un pastel, un pudding. Así que, hermanos, tomad nota. Tomad nota. Hay que regalarle cosas al pastor. Muchas gracias, Gloria a Dios. Ok, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, si que eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, en estas semanas hemos estado considerando el tema del juicio venidero de Dios. El apóstol tiene que defender la doctrina del juicio de Cristo, porque los burladores de Asia Menor estaban dudando de esta doctrina. Pedro entonces la semana pasada apela a un episodio en la historia del Antiguo Testamento donde vemos que Dios es un Dios de juicio. ¿Alguien se acuerda de la ilustración puesta por Pedro? El diluvio. Dios castigó a la gente en los días de Noé, por lo tanto Dios es un Dios de juicio. Así que sí, Dios es amoroso, es bondadoso, es misericordioso y clemente, amén, 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 pero no deja de ser justo, recto y santo, santo, santo. La diferencia, según Pedro, entre el juicio pasado en los días de Noé y el juicio futuro en la venida de Jesucristo es una cuestión de elementos naturales. En la primera destrucción, el elemento natural empleado por Dios para destruir el mundo fue el agua. No obstante, en la segunda venida ya no habrá agua, sino fuego. Excelente. Agua y fuego, fuego y agua. Hoy entonces, versículo 9, tenemos 3 puntos que están aquí en la pantalla y son 3 P's. P, P, P. No estoy animándoos a votar al PP, ya que tocan elecciones hoy, pero P, P, P. 3 P's y no 2 P's. 1. La promesa de Dios. 2. La paciencia de Dios. Y número 3. El propósito de Dios. ¿Ok? 1. La promesa de Dios. 2. La paciencia de Dios. Y número 3. El propósito de Dios. Pues, primer punto, la promesa de Dios. Y vamos a empezar leyendo a finales del versículo 8. Para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunas la tienen por tardanza. Ok, Dios entonces no retarda su promesa. ¿Qué promesa tiene en mente? La promesa de la venida de Jesucristo. Esa es la promesa que realmente es el centro de capítulo 3. Pedro tiene que defender la doctrina de la venida de Cristo en juicio, ya que los falsos maestros de Asia Menor estaban dudando de esto. Podemos leer su pregunta burlona en el versículo 4 de nuestro capítulo diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué no ha venido todavía? ¿Por qué no ha llegado Cristo todavía? Es que Él no viene. Él no va a juzgar a nadie. Entonces Pedro se opone a esta predicación diciendo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces el problema aquí es una cuestión de perspectiva. Porque tú y yo somos seres finitos y mortales. Ayer nacimos y mañana nos moriremos. Estamos aquí, en un flash nos vamos. Mi querida abuela, hace un mes estuve en Irlanda para el funeral de mi abuela. Ella se murió con sus 85 años. Hace 100 años mi abuela no existía. 100 años más tarde tampoco está aquí. Hermanos, 85 años no son nada. Pero como todos nosotros aquí somos finitos, mortales, y nuestra vida se nos va de la mano, y un día nos despertamos y nos damos cuenta de que tenemos 40, 50, 60 años, y nos preguntamos: ¿a dónde se nos ha ido la vida? ¿Cómo puede ser que todo haya pasado tan rápido? Pues darnos cuenta de que Dios no juzga el tiempo según nuestro estándar humano. Dios es eterno, Dios es inmortal. Dios para él un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El hermano Paco Gaitán, por ejemplo, la semana pasada nos enseñó que la primera profecía mesiánica en la Biblia, Paco, ¿dónde se encuentra? Génesis 3:15. ¿Cuántos miles de años transcurrieron entre Génesis 3:15 y luego la venida del Salvador en los días del Nuevo Testamento? Miles de años pasaron antes de que Dios cumpliera su promesa. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros.
Dios no está atado por el tiempo. Dios no está limitado, no está confinado. Por lo tanto, para Él, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Dios entonces no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces, si Dios va a hacer algo en el futuro, Él nos ha dado su promesa, y la promesa pues implica paciencia por nuestra parte. La paciencia siempre implica paciencia. Por ejemplo, si Carolina mamá promete a Carolina hija que en Navidad le va a regalar un cachorrito, Carolina hija tiene que esperar a que la promesa se cumpla. La promesa y la paciencia, la promesa y la espera siempre andan juntos. Hebreos 6, versículo 12 nos dice: sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y un poco más adelante, en Hebreos 10, 36, dice el autor: os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. Hay una promesa de Dios. Él va a venir por segunda vez. Cristo se manifestará, pero hace falta paciencia. Hace falta espera, porque nosotros no juzgamos el tiempo según el cronómetro divino. Un ejemplo de un hombre paciente en la Biblia podría ser Abraham. Abraham, el gran patriarca, que Dios le prometió un hijo, pero ¿cuánto tuvo que esperar Abraham antes de recibir el cumplimiento de la promesa? 25 años. Él recibió Isaac 25 años más tarde. Y luego podéis leer el gran capítulo de los héroes de la fe, en Hebreos 11, todos esperando el cumplimiento de la promesa del Señor. Y el capítulo acaba, en Hebreos 11, 39, el autor nos dice que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Porque ¿qué es lo que Dios había prometido? El Mesías, Cristo, el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios, Cristo el Rey de Gloria. Ellos esperaban, tenían paciencia, tenían una fe cristológica, pero no llegaron a ver en carne propia el cumplimiento de aquella promesa. Y es interesante que el autor emplee Hebreos 11 justo en el contexto de Hebreos 10. Porque en Hebreos 10, a finales del capítulo, el autor nos está animando a esperar pacientemente la segunda venida, diciéndonos en el versículo 37 de Hebreos 10: aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego, para corroborar esta idea, redacta Hebreos 11, una larga lista de hombres y mujeres que esperaron pacientemente en el Señor. Murieron sin ver la promesa cumplida, pero Dios cumplió con su promesa. Entonces, la aplicación en esta mañana sería: de la misma forma que los santos del antiguo pacto esperaron pacientemente en el cumplimiento de la promesa de Dios, tú y yo, como hijos del nuevo pacto, siervos de Dios, tenemos que esperar pacientemente la segunda venida del Señor Jesucristo. Y de la misma manera que la primera venida tardó unos cuantos miles de años, es normal que la segunda venida también tarde bastante tiempo. Como os pregunté la semana pasada, han pasado 2000 años desde la ascensión de Cristo hasta hoy. Por lo tanto, si para con Dios 1000 años son como un día, en realidad, según los cálculos divinos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la ascensión hasta ahora? 2 días. Claro, 2 días. Dios no cuenta el tiempo como nosotros. Si un siervo de Dios espera, es una persona paciente. Y aquí tenemos un claro contraste con el falso hermano, con el humanista o con el burlador. Los hijos de la carne no quieren esperar, lo quieren todo ya. Y se ríen de los verdaderos creyentes y se dedican a pecar con todas sus fuerzas porque no tienen la esperanza puesta en la venida de Cristo. Si volvemos a 2 de Pedro capítulo 2, podemos ver 4 actitudes de los falsos hermanos que demuestran su falta de paciencia. 2 de Pedro 2, versículo 3, dice que son ávaros, es decir, acumulan cosas y dinero, no quieren compartir con nadie porque están obsesionados con las posesiones presentes. En el versículo 10 dice que siguen la carne, andan en lujuria e inmundicia. Sus vidas sexuales son descontroladas porque no son pacientes, no creen en esperar el tiempo asignado por el Señor. Versículo 12 dice, tercer punto, que hablan mal de las cosas que no entienden,
insultando a las autoridades puestas por Dios e insultando a los hermanos en la fe. Ya que no creen que tienen que rendir cuentas por sus palabras, hablan mal, siembran chismes, murmuración y odio. Y luego en el versículo 15, cuarto punto, dice Pedro que son codiciosos, que tienen mucho que ver con la avaricia. Es decir, es gente que por más que consiga, por más que acumule, es gente sin satisfacción, es gente que no tiene el alma feliz ni contenta en el Señor, porque no viven a la luz de la gloria venidera de Jesucristo. Entonces ponte a prueba en esta mañana. ¿Eres tú un verdadero hijo de Dios? ¿Esperas pacientemente en la segunda venida del Señor? ¿O estás andando como un réprobo, un rebelde, un falso hijo de las tinieblas? Pedro nos enseña en el versículo 14, más adelante en el capítulo 3, dice: si de verdad esperamos la venida del Señor, seremos santos. Segunda de Pedro 3:14 dice: estando en espera de estas cosas, la venida del Señor, la gloria de Dios, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, la persona que de verdad cree en la segunda venida de Cristo es una persona santa, es una persona santificada, es una persona que anda en obediencia a la palabra del Señor y no sigue los vicios nombrados en el capítulo 2 de 2 de Pedro. Pedro mismo, hermanos, es una buena ilustración de la paciencia. Él redactó esta carta en el año 65, pero él creyó en Cristo 35 años antes, cuando vivía con el Salvador. Y el Salvador le decía a Pedro: yo voy a volver, voy a regresar, el Hijo del Hombre vendrá con las nubes del cielo. Y Pedro creía de todo corazón en la promesa del Salvador. Pero Pedro murió 35 años más tarde sin ver el cumplimiento de la promesa. Una vez más, como el caso de Abraham, como el caso de Hebreos 11, él recibió la promesa, la creyó de todo corazón, pero no vio el cumplimiento de dicha promesa. Y ahora, 35 años más tarde, redactando su última carta antes de morir, vemos un hombre que sigue con paciencia, con madurez, un hombre que ha domado sus emociones, un hombre que no escribe una epístola para fomentar inquietudes y miedos y preocupaciones, sino una carta que descansa en la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Es como si estuviera diciendo a la iglesia de Asia Menor: mira, hermanos, yo voy a irme como Moisés, dentro de poco yo no voy a estar más aquí, pero no pasa nada, porque Cristo viene pronto, Cristo regresará. Tened por seguro que el Salvador ha de venir. Pedro, pues, levantó la voz para defender la doctrina de la segunda venida del Señor. Para ir cerrando este primer punto, hermanos, os recuerdo: la promesa de Dios puede tardar en cumplirse desde una perspectiva humana, pero Dios siempre cumple sus promesas. A diferencia de los falsos hermanos, Dios nos llama a ser pacientes, porque es medio de la fe y la paciencia que heredamos las promesas de Dios. Así que hoy, santos, seguid el ejemplo de los hermanos de Hebreos 11. Seguid el ejemplo de Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Esperad en la venida del Señor Jesucristo. Una pregunta personal antes de pasar a la segunda parte del mensaje hoy: ¿cuántos de vosotros en vuestras vidas de oración diarias estáis orando para que Cristo vuelva? ¿Cuántos estáis diciéndole al Señor, el Espíritu y la novia dicen ven? ¿Estáis orando, ven pronto, Señor Jesús? ¿O os habéis olvidado olímpicamente de que Cristo ha de volver por segunda vez? Tal vez haya gente aquí que no ve nada más que trabajo y dinero y posesiones y preocupaciones, y su vida de oración gira en torno a cosas materiales y terrenales. Hermanos, forma parte de la segunda venida de Cristo, forma parte de tu vida de oración. ¿Vives a la luz de la gloria venidera o te has dejado cegar por las cosas de este siglo presente? Hermano, ten por seguro que Cristo ha de volver. Tenemos que ser pacientes y vivir creyendo que Él ha de ser manifestado dentro de muy poco. En primer lugar, pues, hemos hablado de la promesa de Dios. Ahora, segundo punto. Alguien por fin podría leer en voz alta una vez más el versículo 9. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la quieren por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Muy bien. En el primer punto, aquí estamos entrando en el segundo punto, la paciencia de Dios. Hemos comentado que la promesa del Señor implica paciencia. Dios promete algo, Carolina promete algo, y luego hay un tiempo de espera hasta que la promesa no se cumpla. Entonces la promesa de Dios implica paciencia por nuestra parte. Hay que ser pacientes para ver el cumplimiento de la promesa. Y de la misma forma que la promesa no se cumple de la noche a la mañana, tampoco así será con la segunda venida. 2000 años han pasado. Cristo no volvió en la época de Pedro, tampoco ha vuelto en nuestros días. No sabemos cuándo el Señor regresará. No tenemos la fecha. Sí sabemos que regresará, pero no sabemos la fecha. El creyente entonces ha de ser paciente, porque hace falta esperar en la promesa de Dios. La verdadera fe siempre espera, siempre cree, sigue creyendo en contra de la desesperanza. Mientras que aquellos que tienen una fe ficticia, tarde o temprano se echan para atrás, apartándose del Señor. La apostasía siempre nace de una falta de fe en la venida del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser pacientes, hermanos, en esta mañana, porque tenemos una promesa. La promesa implica paciencia. Y ahora, en segundo lugar, otra razón por la que tú y yo tenemos que ser pacientes. Porque nuestro Dios es paciente. Hemos de ser pacientes porque tenemos la promesa, y hemos de ser pacientes porque Dios mismo es paciente. Bien, si tú compras un libro de teología sistemática, muy pocos libros van a tener un capítulo aparte sobre el atributo de la paciencia de Dios. Como regla general, lo que hacen los teólogos es colocar la paciencia de Dios dentro del capítulo dedicado a la misericordia de Dios. Ahora bien, hay un excelente libro en castellano que se puede descargar gratis en PDF de Arthur Pink, P-I-N-K, llamado Los atributos de Dios. Y Pink sí defiende la idea de que la paciencia de Dios no es lo mismo que la misericordia de Dios. Y él explica la paciencia de Dios de la siguiente manera, y esta cita está sacada de su libro. La paciencia de Dios es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo y que le hace ser indulgente con el impío y retrasar por largo tiempo su castigo. Según el pensamiento de Pink, en este capítulo podéis leerlo, él dice que la misericordia tiene que ver principalmente con los beneficios recibidos por las criaturas. Pero la paciencia tiene que ver principalmente con Dios en sí mismo. Las limitaciones que Dios mismo ha decidido imponer a sus propios actos. En palabras sencillas, la misericordia tiene que ver principalmente con nosotros, lo que nosotros recibimos, y la paciencia tiene que ver con Dios, lo que Dios determina dentro de Él mismo, según su propia voluntad. Ejemplos de la paciencia de Dios en la Biblia. Bueno, el ejemplo de la semana pasada, el diluvio. Porque antes de Dios enviar el diluvio, ¿cuántos años tardó Dios en enviar el juicio? 120 años. Dios no aniquiló a los moradores de la tierra el primer día. Les dio 120 años para poder arrepentirse y entrar en el arca. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo, Romanos 9, versículo 22, el apóstol dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Como en los días del diluvio, entonces, Dios espera con muchísima paciencia antes de castigar a sus enemigos. En palabras de Arthur Pink, si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, el poder de su dominio propio no sería tan notable. Pero al soportar la impiedad de ellos durante tiempo sin castigarla, queda gloriosamente demostrado el poder de su paciencia. Es muy fácil aplicar esto en nuestro contexto hoy. Aquí estamos en Europa, un continente apóstata que se ha apartado de sus raíces cristianas. Es un milagro de la pura paciencia de Dios que el Señor no haya fulminado nuestro continente todavía. Aquí somos unos ingratos, rebeldes, pecadores, y odiamos a Dios, y sin embargo nuestro continente se mantiene en pie.
Es la paciencia del Señor. Es Dios exhibiendo su santa paciencia. Y luego a nivel personal, hermano, piensa en las personas que tú tienes en tu lugar de trabajo, en tu familia, que se ríen de ti, se meten contigo porque tú crees en el Señor. Ellos aborrecen a Dios, escupen en su rostro. El oxígeno que Dios les regala, ellos emplean este oxígeno para maldecir y blasfemar el nombre de Dios, y no obstante siguen respirando. Dios sigue permitiendo que sus adversarios respiren con el fin de maldecir su nombre. Hermanos, ¿qué mayor prueba de paciencia podría haber? Dios ahora mismo, si tú estás aquí en esta mañana y eres un enemigo de Dios, es la paciencia de Dios que te está permitiendo respirar en este mismo instante. Paciencia. Dios es extremadamente paciente. Pero ¿qué pasa? En vez de dar las gracias a Dios por su paciencia, el corazón del hombre rebelde se endurece más y más. Aquí tenéis una terrible cita de Eclesiastes 8, versículo 11, que dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. De nuevo, para que esto sea más sencillo, si cada vez que alguien mintiese, si cada vez que alguien cometiese fornicación, el todopoderoso Rey de Gloria decidiese fulminar a aquella persona como si aplastara una cucaracha, habría muchas menos mentiras en el mundo y habría mucha menos fornicación. Por ejemplo, vemos el caso de Ananías y Zafira. Mintieron descaradamente, mintieron públicamente al Espíritu Santo y Dios los quitó de medio. Dios no está obligado a derramar de su paciencia sobre nosotros. Pero si Dios decidiese ejecutar sentencia contra los impíos al instante, hermanos, habría muchísimo menos pecado en el mundo. Ahora bien, habría que recalcar también, según nuestro texto, que Dios no es solamente paciente para con sus enemigos. El texto nuestro nos dice que Dios es paciente, según el versículo 9, para con nosotros. Paciente para con nosotros. Ahora bien, cuando Pedro dice nosotros, ya no está pensando en los burladores, no está pensando en los falsos maestros de Asia Menor, está pensando en el pueblo redimido de Dios. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues es bastante fácil. Porque cuando Pedro dice nosotros, está hablando a los receptores de su epístola. Y si tú vuelves a 2 de Pedro 1:1, aquí tenéis la identidad de estos nosotros. Primer versículo de 2 de Pedro dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, cuando él dice Dios es paciente para con nosotros, está pensando en el versículo 1, el pueblo que ha recibido la fe salvadora. Dios es paciente para con su pueblo. Y aquí tenéis una segunda prueba. Si leemos 2 de Pedro 3:1, el apóstol dice ahí: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Pregunta difícil: ¿cómo se llama la primera carta que Pedro les escribió? Primera de Pedro. Y si volvemos a 1 de Pedro, el segundo versículo dice que los receptores son los elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. Es decir, cuando Pedro dice Dios es paciente para con nosotros, no está hablando de los falsos maestros ni de los apóstatas, está hablando del pueblo que ha recibido la fe en Cristo, el pueblo que ha sido conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios es sumamente paciente con todos nosotros. Y como hemos aprendido de Pedro en estos meses de predicación, todo lo que enseña Pedro está en conformidad con las Escrituras y el Antiguo Testamento. Podría poner ejemplo tras ejemplo, demostrándonos cómo Dios era paciente con su pueblo. Un par de ejemplos. 1. La salida de Egipto. ¿Cuántos años soportó Dios a su pueblo en el desierto?
40 años, hermanos. 40 años sin fulminarlos, sin acabar con ellos. Dios demostró su paciencia. Y luego, en segundo lugar, ya entrando a la tierra prometida, después del desierto, el pueblo encima se entregó a la idolatría, a los pecados de los gentiles, y Dios entonces entregó a su pueblo al cautiverio, pero en su paciencia levantaba a libertadores, levantaba a jueces con el fin de salvar a su pueblo. Era sumamente paciente. No tenía por qué perdonar a su pueblo, pero ya que es paciente, Dios lo hizo así. Y luego, en tercer lugar, la mayor demostración de la paciencia de Dios en toda la Biblia, en mi humilde opinión. Dios envía a su Hijo a su pueblo, al pueblo judío, y el pueblo de Dios rechaza a Cristo, condena al Salvador y lo entrega a Pilato para que sea crucificado. Y Dios podría haber destruido la ciudad de Jerusalén en aquel momento, pero la paciencia de Dios otorgó a Jerusalén 40 años de paciencia. Y luego, en el año 70, Dios envió al emperador Tito para arrastrar aquella ciudad. Hermanos, una vez más, la paciencia del Señor. Dios es sumamente paciente. Y a lo mejor algunos de vosotros aquí, que sois incrédulos, estáis en pecado y pensáis: Dios no se está fijando en mi pecado porque no ha ejecutado sentencia contra mí. Ten por seguro que es una señal de su paciencia. Dios ha tomado nota. Y si no te arrepientes, y si no haces las paces con el Señor, serás un heredero de destrucción en el diluvio venidero. No juegues con la paciencia de Dios. No abuses de la paciencia del Todopoderoso. Así que, hijo de Dios, en esta mañana sé paciente, porque tú tienes una promesa y tu Dios es paciente. Pero incrédulos, los que no sois del pueblo de Dios en esta mañana, temblad y reconocer que estáis respirando por la pura paciencia de Dios, y Él ha tomado nota de todas tus iniquidades. Pero como hoy nos recordó Robert, hoy, si tú te das cuenta de tu estado vil delante de Dios y de todos tus pecados, si tú clamas a Cristo con fe salvadora, puedes ser salvado, puedes ser redimido, puedes ser lavado según la gracia y la paciencia de nuestro amado Dios triuno. Que hoy sea un día de salvación para la gloria de nuestro Señor. Y ahora, en tercer lugar, el propósito de Dios en la paciencia. Hemos hablado de la promesa de Dios. En segundo lugar, la paciencia de Dios. Y en tercer lugar, el propósito de Dios. Un hermano, una vez más, leyendo el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Muy bien. Hemos establecido entonces en el segundo punto que Pedro se está dirigiendo a los salvados, los elegidos, los que tienen fe, los que son del Señor Jesucristo. Él es paciente para con nosotros. Hay que leer cada texto en su contexto. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Bien, ya que hemos aclarado en el segundo punto el significado de nosotros, podemos interpretar la última cláusula del texto correctamente. Porque tristemente muchos utilizan este versículo en nuestros días para defender la idea del universalismo, la idea de que todos, tarde o temprano, serán salvados. Pero sabemos nosotros que el Señor Jesucristo y que Pedro nos enseñan que Dios va a salvar a un pueblo concreto, va a salvar a su pueblo que antes conoció, el pueblo predestinado, el pueblo elegido, el pueblo por quien Cristo murió en la cruz. Es a este pueblo que disfruta de la bendición de la salvación eterna. Y aquí voy a utilizar 3 pruebas donde podemos ver que el Padre tiene un pueblo concreto en mente, y 3 textos donde vemos que el Hijo tiene un pueblo concreto en mente. Texto número 1 en cuanto al Padre. Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, escondiste el Evangelio de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Si Dios literalmente quería que todos fuesen salvados sí o sí, ¿por qué escondería el Evangelio de muchos de ellos? Prueba número 2.
Mateo 20, 16 y 22, 14 dice: muchos son los llamados, muchos oyen la predicación del Evangelio. Todos los que estáis aquí en esta mañana habéis oído el mensaje de Cristo crucificado y de Cristo resucitado, pero dentro de este gran grupo de llamados, pocos son los escogidos. Si Dios de verdad quisiera salvar a todos, podría hacerlo, pero ha optado por no hacerlo. Texto número 3, Juan 6, 65. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado de él Padre. Tú estás en Jesucristo porque el Padre te regaló a Cristo. Tú eres una donación, tú eres un obsequio, tú eres un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Y si Dios el Padre no entrega a toda la humanidad al Hijo, es que no todos van a ser salvados. Y aquí tenéis 3 textos en cuanto al Hijo. Mateo 11, versículo 27. ¿Sí? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tú conoces el Padre porque el Hijo quiso quitarte la venda de los ojos. Y tú ves la gloria del Padre según la voluntad de Jesucristo. Ahora bien, esto no se da en todos los seres humanos. Por lo tanto, no es la voluntad del Hijo que todos vean la gloria del Padre. Número 2, Mateo 26, 28, una frase de la Santa Cena. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Qué no dice? No dice por todos. La sangre no fue derramada por los apóstoles, los falsos maestros, Judas Iscariote, Farón. Esta sangre es derramada por mi pueblo, y este pueblo es un pueblo grande, numeroso. Cristo da su vida por los suyos. Y luego este último, que es aplastante. Juan 5, 21. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, si tú tienes vida espiritual, tienes que alabar al Señor Jesucristo. Fue su voluntad. Él te dio vida porque así lo ha querido Él. Pero si no todos tienen la vida, entendemos que no podemos usar 2 de Pedro 3:9 para decir que todos serán salvados. Y luego hay más ejemplos. Podría citarlos, la gran oración sacerdotal en Juan 17, donde Jesús dice una y otra vez: ruego por los que tú me diste. No ruego por el mundo, ruego por los míos. Así que el Padre y el Hijo están en una santa coalición para que todos los elegidos alcancen la salvación eterna. Y aquí también tenéis un versículo sobre el Espíritu Santo, donde vemos que es su voluntad la que obra salvación en nosotros. Juan 3, 7 al 8. Os es necesario nacer de nuevo. El viento, aquí en griego es neuma, el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu nos hace nacer. Una pregunta para la iglesia: ¿cuántos de vosotros escogisteis esta fe? ¿Alguien aquí sacó el móvil 9 meses antes de nacer diciendo: mamá, papá, poneros ya, quiero nacer? Desde luego que no. Tú naciste gracias a un poder externo a ti. Y la Biblia utiliza 3 metáforas para hablar de nuevo nacimiento. Nacimiento, nueva creación y resurrección. Nacimiento, creación y resurrección. ¿Qué tienen en común estas 3 personas? Una persona nacida, una persona creada y una persona resucitada. Que las 3 personas dependen de una fuerza externa a ellas para que puedan vivir. Ya puse el ejemplo del nacimiento. Nadie escoge nacer. Segundo ejemplo, la creación. Adán escogió ser creado. Adán no dijo a Dios en el cielo: yo quiero que tú me creas. Para nada. Dios decidió crear a Adán según su santa voluntad, y un día se despertó un hombre llamado Adán diciendo: wow, existo yo. Pero él no tomó esta decisión. Y en la vida cristiana somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Dependemos del poder del Creador. Y el tercer ejemplo, resurrección. Cuando nuestro hermano Giovanni esté en la tumba, el hermano, ¿acaso podría él
tomar la decisión de resucitar? Desde luego que no. Giovanni tendrá que esperar hasta la resurrección final, cuando el Hijo del Hombre llame eficazmente a los suyos, y Giovanni saldrá con su cuerpo glorificado para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios nos dio nueva vida. Dios nos levantó de la muerte. Tenemos que entender que la salvación es 100% del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Consiguientemente, si tú en esta mañana estás aquí y tú me puedes decir de todo el corazón: yo sé que soy salvo, yo sé que soy del Señor, yo sé que soy de Dios. Oh hermano, tú tienes que alabar a Dios sin cesar. Oh, aleluya Padre, tú te has fijado en mí. Gloria a ti Hijo, por derramar tu sangre por mis pecados. Alabado seas Espíritu Santo, por haber labrado en mí resurrección, creación y nuevo nacimiento. Si eres salvo, tienes que alabar a Dios sin cesar. Tú eres un milagro del poder redentor del Dios triuno. Glorifica a Dios, magnifica al nombre del Señor. Y ahora quisiera también consolaros, amadas ovejas. Si Dios es paciente para con nosotros, y Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, te voy a dar una tremenda promesa. Tú tienes la plena seguridad de tu salvación, porque tu Padre no quiere que tú perezcas. Tu Padre te ama, tu buen pastor te escogió, tu buen pastor te redimió en Cristo, tu buen pastor te regeneró en el Espíritu Santo, y ya que eres su posesión, Él no quiere que tú perezcas. Y como pregunta Pablo en Romanos 9, versículo 19, ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? ¿Quién ha frustrado la voluntad del Señor? Hermano, si Dios no quiere que tú perezcas, ten por seguro que no vas a perecer. Tú tienes la seguridad de la salvación, no porque tú seas muy buena persona, no porque seas muy fiel en la iglesia evangélica, sino porque tu Dios es un Dios paciente, clemente, misericordioso, amoroso y bondadoso. Así que, amados, si tú tienes a falsos hermanos por doquier, criticándote, maldiciéndote, queriendo que tu alma sea contaminada y destruida, pues ¿qué más da? ¿Qué más da? Si el anticristo está en contra de ti, ¿y qué? ¿Y qué? Si Satanás mismo se manifestara en esta reunión intentando llevarte hacia el lago de fuego y azufre, ¿qué importaría? Hermano, tú eres una oveja de Dios. Tú no puedes perecer. Nadie te podrá arrebatar de sus santas manos. Confía en el Señor, la oveja de Dios. Escucha la sentencia de tu buen pastor en esta mañana. Yo no quiero que los míos perezcan. No quiero que los míos perezcan. Por lo tanto, amado hijo de Dios, no vas a perecer. Aunque tu enemigo sea más fuerte que tú, no vas a perecer. Tú estás en Cristo. ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede acusar delante del trono? Si aquel que está sentado en el trono ha decretado salvarte, acontezca lo que acontezca. El que está en el trono es tu amigo, es tu pastor, te ama. Satanás no puede echarte nada en cara, porque Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Y ahora, ¿cómo puedes tú saber a nivel personal si eres uno de esos escogidos del Señor? Pues vamos al versículo 9. Pedro habla de la señal suprema de una persona escogida. Arrepentimiento. Arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios regala el don del arrepentimiento a su pueblo para que se conviertan de sus malos caminos. De este modo podemos defender las doctrinas de la gracia de una falsa acusación que se utiliza hoy día. Hay gente que dice: si tú predicas la doctrina de la seguridad de la salvación, estarás fomentando pecado en la iglesia, estarás promoviendo libertinaje,
Porque si la gente se cree salva, siempre salva, luego va a pecar y vivir entregado al lodo del pecado. No. Pedro dice claramente aquí, la persona elegida, la persona verdaderamente escogida por Dios es una persona arrepentida. Una persona que ya no se justifica a sí mismo. Una persona que pide perdón por sus pecados. Una persona que aplica la palabra en su corazón y anda en los caminos santos de Dios. Hermano, tú encuentras en ti mismo en esta mañana un santo odio hacia el pecado. ¿O eres tú como los de 2 de Pedro capítulo 2? Ávaros, lujuriosos, llenos de codicia y criticando a la gente. Hermano o hermana, si tú de verdad te has arrepentido, ahora te deleitas en las cosas que antes te aburrían. Las cosas ahora que amas son aquellas que antes no tenías tiempo para ellas. Y ahora, para la gloria de Dios, tú vives en luz delante del Señor. El verdadero nacido de nuevo es una persona arrepentida. Nadie puede jactarse de ser un elegido del Señor si permanece en el pecado. Es imposible. Sí, podemos pecar, pero no permanecemos en el pecado porque somos gente nueva. Somos personas arrepentidas. Vivimos en la luz del Señor. Así que, amados, la gran línea divisoria que divide a los falsos creyentes de los verdaderos creyentes es esta pequeñita palabra aquí, arrepentimiento. Y ten por seguro que esta palabra no aparece en círculos humanistas. Ahí no se predica sobre el pecado, no se predica sobre el infierno, no se predica sobre la ira de Dios. Por ende, no se habla del arrepentimiento. Pero en la iglesia de Dios vivo, en la iglesia de los santificados, hay que predicar sobre el arrepentimiento. Porque a través del mensaje del arrepentimiento, las ovejas le piden perdón a su buen pastor, se levantan en su poder y siguen adelante hasta el día final. Y tampoco quisiera acabar permitiendo que alguien en esta iglesia saliese de esas puertas hoy pensando que el arrepentimiento es mío, que puedo gloriarme en mi propio arrepentimiento. Voy a poneros 3 textos donde vemos claramente que el arrepentimiento es de Dios. Y voy a pedir a Juan Frank que me los lea, por favor. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién dio arrepentimiento a los gentiles? Dios. Dios es el autor del arrepentimiento. Si tú tienes un corazón arrepentido, alaba el nombre del Señor. Texto número 2. Menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y el tercer texto, que también es increíble: que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. ¿Quién es el que concede el arrepentimiento? Dios. Que nadie que hoy se gloríe en su propio arrepentimiento, creyéndose algo. Hermanos, el arrepentimiento es otra manifestación de la gracia salvadora, la misericordia bondadosa de nuestro Dios trino. Si tú entonces tienes un corazón arrepentido, eres diferente. Ya no amas las cosas que antes amabas. Ya no odias las cosas que antes odiabas. Eres una nueva criatura. Todo es diferente. Es la señal indubitable de que tú has pasado de muerte a vida. Ahora tu pecado te molesta. Antes podías vivir en paz con el pecado, ahora no. No puedes vivir en paz con tu pecado. Y si te cuestas por la noche, incluso ahí mismo en la almohada, estás confesando tu pecado delante del Señor, porque odias el pecado. Te has arrepentido. Eres una nueva criatura. Amas al Señor tu Dios. Y ya que Dios quiere que todos los suyos procedan al arrepentimiento, podemos contestar la pregunta que está como título del sermón hoy. ¿Por qué es Dios tan paciente? Porque Cristo no ha vuelto todavía, y aquí estamos 2000 años más tarde. Porque Dios estaba esperando a que el arca de la salvación se llenara. Una ilustración. Yo nací de nuevo en diciembre de 2002. Y lo que estoy a punto de decir
Lo digo por favor con toda la reverencia del mundo, que nadie me malinterprete. Lo digo con mucho temor de Dios. Yo fui salvado en diciembre de 2002, con 17 años. Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Cristo había derramado su sangre por mí en el Calvario hace 2000 años. Con toda reverencia os digo que Dios no pudo haber vuelto en noviembre de 2002 porque el arca de la salvación no estaba completo todavía. Y hermanos, aquí estamos en 2019, a punto de entrar en un nuevo año. Si Cristo no ha vuelto todavía, la única razón por la que Él no ha vuelto todavía es que sigue esperando a que oveja perdida, número 100, entre en el arca de la salvación. Y según las profecías bíblicas, el día que entre la plenitud de los gentiles y la plenitud de los judíos en el arca llamado Jesucristo, ya está. Luego viene el fin, vendrá el diluvio de la ira de Dios y su pueblo se irá a con él. Entonces, hermano, estamos aquí todavía, viviendo y respirando, porque Dios quiere más personas que añadir a su iglesia. Falta poquito tiempo, hermanos, pero cuando entre oveja número 100, ya está. Dios, entonces, no retarda su promesa, según algunas la tienen por tardanza. Él está esperando a que todo su amado pueblo entre en el arca, y en este sentido, Él es muy paciente con nosotros. Acabo pues, antes de llegar a la conclusión, preguntándonos en esta mañana: ¿eres tú de la manada del Señor? ¿Eres una oveja de la grey de Dios? ¿Perteneces tú al rebaño del todopoderoso Rey de Gloria, Jesucristo? ¿Has declarado guerra civil contra tu pecado? ¿O andas entregado a avaricia, lujuria, críticas injustas? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una persona resucitada? ¿Eres una nueva creación? En el nombre de la paciencia de Dios en esta mañana, te puedo decir que si tú no eres del Señor, la puerta del arca está todavía abierta. Hay tiempo. Y en la multiforme paciencia de Dios, hoy en esta reunión, el Espíritu Santo una vez más pelea contigo, pecador. Lucha con tu corazón. Y hoy podría ser la última advertencia que Dios te dé. Hoy pues, si oyeres la voz del buen pastor, no endurezcas tu corazón. Entra en el arca, huye del diluvio venidero, sé salvo, invoca el nombre del Señor y sé salvo. Y te dejo con una preciosa promesa de la boca de Cristo, Juan 6:37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ven hoy, oveja perdida. Huye de la lluvia, escóndete del fuego, toma refugio en la sangre derramada del bendito e inmaculado Cordero de Dios. Cristo salva, clama a Cristo en esta mañana. Conclusión, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es muy paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos visto tres veces esta mañana: la promesa de Dios, la paciencia de Dios y el propósito de Dios. La promesa, hemos explicado que la promesa implica paciencia. Y citamos la lista de Hebreos 11 para darnos a entender que los que siguen a Dios en este mundo siempre tienen que esperar, siempre tienen que ser pacientes. Y nos acordamos del ejemplo del cachorrito de Carolina a Carolina. Número 2, la paciencia de Dios. Hemos comentado que Dios es muy paciente para con sus amigos, pero en nuestro versículo 9 está hablando del pueblo escogido del Señor. Y ya que nuestro Dios es paciente, tú y yo hemos de andar en la misma paciencia de Dios. Y como solo el Pedro 1:5 dice, la paciencia es una virtud del Espíritu Santo. Y finalmente, número 3, ¿cuál es el propósito de Dios? O la pregunta: ¿por qué es Dios tan paciente? He procurado explicaros
que Dios ha tardado tanto, términos humanos, porque está esperando a que oveja 100 entre en el arca. Y el momento que el último ser salvo confiese a Cristo como Señor y Salvador, su Hijo vendrá con gloria, vendrá en su manifestación para castigar a sus adversarios y salvar perpetuamente a todos aquellos que creen en Él. Por lo tanto, amados de General Luque, seamos muy pacientes. Esperemos en la venida del Señor y mientras tanto prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, porque quién sabe, por medio de nosotros Dios podría llamar más ovejas al rebaño antes de que su Hijo vuelva a por segunda vez. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, es muy solemne tratar las cosas de la eternidad. Sabemos, Señor, que no son asuntos populares en tu iglesia hoy, pero nosotros vivimos a la luz de la gloria venidera. Nosotros, Señor, queremos tener una iglesia bíblica, santificada y muy temerosa de ti. Y no queremos que ningún incrédulo entre nosotros se crea en un estado positivo delante de ti, Señor, cuando tu palabra dice todo lo contrario. Dios, queremos en primer lugar darte alabanza, Señor, por tu promesa. Gracias porque esta promesa tuya nos mantiene firmes en la hora de la prueba. Señor, aquí estamos en General Luque con muchos enemigos, con muchas controversias, con muchas críticas. Pero, Señor, tu promesa nos mantiene a flote. Tu palabra nos da fortaleza para seguir adelante, Señor. Y te pedimos que más allá de lo que vemos con nuestros ojos naturales, que podamos ver tu promesa, ver la gloria venidera de Cristo y entender que solamente vale la pena vivir a la luz de la venida de Cristo. Señor, en aquel día todas nuestras lágrimas serán secadas. En aquel día sabemos que la lucha que hemos librado aquí abajo habrá valido la pena, porque tú nos dirás aquellas palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias por tu promesa. Y Padre, alimenta aquí a tus ovejas con la promesa de la venida de tu Hijo. Señor, guarda a los miembros de nuestra iglesia de vivir esclavizados por posesiones, por codicia, avaricia, lujuria y críticas injustas que hemos nombrado en el capítulo 2. Señor, que la semilla de la palabra no sea ahogada por las preocupaciones de este siglo presente. Señor, en segundo lugar, en cuanto a tu paciencia, Señor, alabamos tu nombre porque has sido muy paciente, no solamente para con tus enemigos, sino también para con nosotros, los elegidos. Señor, tú podrías haber vuelto hace 100 años, hace 500 años, hace 2000 años, pero Señor, tú quisiste salvarnos, tú quisiste redimirnos y hoy estamos muy agradecidos. Te damos gracias, Padre, por haber tenido tanta paciencia, tanta misericordia, por haber extendido tu diestra de gracia para salvarnos, Señor. Oh Dios, y ahora obra en nosotros paciencia, que estudiemos los tiempos a la luz de tus juicios y no a la luz de los nuestros. Y Señor, finalmente tu propósito en todo esto. Señor, hemos entendido que si tu Hijo no ha regresado todavía, es solamente porque no todos los tuyos hayan procedido al arrepentimiento. Señor, te pedimos pues que tú sigas alcanzando a multitudes entre los judíos y gentiles para que confiesen a Cristo y que su nombre sea famoso hasta los confines de la tierra. Señor, también no queremos jugar contigo ni ser insinceros, pero sabemos muy bien que hay gente entre nosotros que ha escuchado tu voz de advertencia en múltiples domingos, Señor, y aquí están endurecidos de sus pecados, lejos de ti, mofándose de tu cielo, Señor. Pero hoy en tu soberana gracia, en tu paciencia, les has dado un toque de atención más, Señor. Padre, sabemos muy bien que hoy podría ser la última advertencia que les des. Señor, que no endurezcan sus corazones. Señor, dales tu fe salvadora. Señor, lléveles al arrepentimiento y que hoy te puedan pedir perdón por todo su
su pasado, por todas sus iniquidades, Señor. Y clamarte a ti, oh Dios de la gracia y de la paciencia, que tú tengas misericordia en el nombre de Jesucristo. Señor, que hoy sea un día de salvación. Muévete entre la congregación, Señor, y añade a tu arca las almas que han de ser salvas. Te damos alabanza, te damos gracias y confiamos en ti. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor.